Buen día, mi nombre es José Manuel Molina, eh, soy investigador de Johns Hopkins University y actualmente también desarrollo mis estudios de posgrado en esta institución. Quiero agradecer al CIAT por la invitación de compartir este tema de cambio climático y del tema específico de colección de neblina frente al cambio climático. Este tema ha cobrado importancia recientemente porque se convierte en una alternativa de solución ante la variabilidad climática y el cambio climático. Entonces, quiero exponerles una charla en la cual compartiré mis experiencias en este tema, así como algunos desarrollos actuales eh, para hacerle frente al cambio climático utilizando medidas alternativas como esta. Quiero empezar a hacer una introducción eh, con un par de frases de un estudio reciente que hizo la FAO, en la cual hace relación a este tipo de alternativas apropiadas. La colección de neblina como una opción prometedora para el manejo de agua adaptativa y en específico hace relación a que es una tecnología prometedora porque es no solamente de bajo costo, sino también porque ofrece alternativas de solución en diferentes campos, como es la agricultura de riego, agua potable y suministro de agua con fines de restauración de bosques. Este es un sistema es fácil de construir y reduce la carga de transportar agua de largas distancias a la vez que ahorra tiempo a la comunidad para que se pueda aprovechar en otras actividades relacionadas a la educación de los niños o a la generación de ingresos para la familia. ¿Por qué planear recursos hídricos ante el cambio climático? Hay necesidad de considerar los futuros escenarios frente a el cambio que está ocurriendo en el planeta, y porque hay una vulnerabilidad muy fuerte, sobre todo de comunidades rurales, que difícilmente van a poder sostenerse en el tiempo frente a estos cambios. ¿Qué tipo de medidas hay que hacer? Bueno, hay una gama grandísima, habría muchas propuestas, pero la pregunta es, ¿cuál es la solución más eh, eh, correcta para afrontar estos cambios? De tal forma que se han creado, o sea, la ciencia ha tratado de proponer unos esquemas para poder enfrentar los estudios de variabilidad climática. En las próximas slides voy a hacer un resumen de estos esquemas, comúnmente conocido top-down y bottom-up. El primer enfoque top-down que mencioné lo podemos resumir de la siguiente forma. Aquí en la parte izquierda de la pantalla aparece el programa de este esquema, en el cual hay una sociedad futura, unos 50 años, que no sabemos exactamente qué tipo de clima tendremos en 50 años, lo que sabemos que va a ser un clima diferente al que tenemos hoy en día, de forma que tenemos que seguir una serie de pasos para poder tratar de prepararnos a esos cambios. Entonces hay una generación de emisiones posibles, de hacer el efecto invernadero, hay unos modelos físicos del clima que hacen unas proyecciones a nivel global y a escala relativamente grande, 250 kilómetros, 200 kilómetros, pero es una información muy gruesa que no podemos utilizar a nivel de detalle para crear soluciones. De tal momento es que se usan otros modelos hidrológicos, modelos de cultivo,
para poder hacer una predicción en esta etapa y poder entonces definir unos impactos locales y por último unas adaptaciones, unas respuestas a esos cambios. Este esquema utiliza, por ejemplo, famosos modelos de desescalamiento de GCMs, modelos de clima global, pero el problema es que cuando se usa este tipo de esquema o modelos, conflictos o más bien desventajas es que llegamos a un momento, por ejemplo, en esta etapa, en el cual hemos tenido una serie de posibilidades que podemos eh, correr, pero la incertidumbre en la generación de esas posibilidades es tan grande que cuando se llega a la última etapa de la pirámide, tenemos tantas posibilidades de respuestas de adaptación que no sabemos cuál sería la más apropiada. Entonces, en, en correr esta pirámide, ir hacia abajo, del top hasta la base, se crea una serie de incertidumbres que, que se arrastran, perdón, que se arrastran y desafortunadamente tenemos la dificultad en poder escoger las mejores soluciones. En el enfoque bottom-up, eh, la idea es enfocarse en reducir la vulnerabilidad. Reducir la vulnerabilidad, sobre todo ante eventos muy específicos, como el caso del mismo, donde se necesita tomar una decisión sobre cómo, dónde vamos a usar el agua, de dónde viene esa agua, para solucionar un problema específico. Ese enfoque en reducir la vulnerabilidad necesita entonces, para ese esquema, definir unas soluciones locales a nivel de comunidades o grupos organizados, esquemas descentralizados y que brinden soluciones específicas. Y obviamente aquí hay que priorizar quiénes necesitan esas soluciones. Normalmente uno debe pensar en ser los ecosistemas o las comunidades más vulnerables. Por ejemplo, aquellos que no tienen fuentes hídricas o que están muy lejos de ellas, son a donde deben ir inicialmente estas soluciones. Hagamos un resumen rápido en cuanto a la planeación hídrica frente a el cambio global. La planeación hídrica necesita entonces tener en cuenta unas soluciones que pueden ser inclusive copiadas de la naturaleza. Entonces nos ofrece, por ejemplo, en el caso de la neblina, unos ejemplos tan hermosos como el escarabajo de Namibia, el cual él inclina su cuerpo en estas zonas tan áridas para poder captar o condensar la humedad que viene en la neblina, la condensa en su cuerpo y puede hacer uso de esta humedad, de esta agua recogida. Estos esquemas, repito, requieren una descentralización para que sean las comunidades las que puedan operar y administrar el recurso. Esto de la neblina no es nuevo, realmente muchas comunidades eh, milenarias han tratado de usar este recurso. Nuestros mismos antepasados, los incas, los mayas, hay unos registros y literatura que habla sobre esto, donde ellos usaban la neblina, pero a nivel de investigación realmente nació en Chile hace unos 40, 50 años, donde se empezó a utilizar unas mallas sintéticas para tratar de atrapar esta neblina, ya lo llaman atrapanieblas. Y una gran pregunta que se hace inicialmente uno es, ¿qué tanta agua aporta esta neblina? Es un recurso hidrológico y sobre esto tampoco hay muchos estudios, ¿no? Hay muy pocos, son pero es un tema totalmente virgen donde hay mucho que estudiar. Para el caso específico nuestro, en el cual la idea es utilizar esta neblina como alternativa de suministro hídrico, esta es una
aproximación, una tecnología muy amigable, es ambiental, no requiere fuentes de energía, y el tratamiento es muy poco porque es agua de muy buena calidad y es una solución práctica, repito, para comunidades específicas locales donde se siente fenómeno, y específicamente aquellas zonas que son áreas, semiáridas o inclusive zonas de cuencas hidrográficas que, a pesar de haber unos patrones y una distribución significativa de precipitación, pueden haber periodos secos donde por falta de precipitación, si hay neblina, pues la idea es cosecharla y utilizarla para, no solamente para consumo humano, sino también para regar cultivos de pan coquero. En términos de agua como fuente potable, ha sido, digamos, la solución que más generalmente se ha estudiado. ¿Cuál es la idea? La idea entonces es aprovechar la neblina que viene con el viento y atraparla en mallas sintéticas, como muestro aquí en la parte derecha, mallas de polipropileno, que se usan normalmente para la construcción o inclusive en invernaderos para romper el viento. Entonces, una vez recogida esa neblina, se almacena por un cierto periodo hasta que se necesite y se distribuye hacia los puntos de consumo. Esa es la idea general de esta tecnología. Antes de mostrar varios casos específicos en Latinoamérica, voy a ir un poco, como de una medida, a explicar de qué es este fenómeno, cómo se produce. Aquí hay unas definiciones sobre neblina, la cual básicamente es una nube y se forma localmente sobre áreas costeras o áreas de montañas, y esta nube tiene que estar en contacto con el suelo. Una vez esté en contacto con el suelo, ya viaja con el viento y por eso es que también se le conoce como lluvia horizontal, es decir, hay una velocidad de caída de la microgota que está en la masa nubosa, pero cae tan lentamente con una velocidad de 1 a 5 centímetros por segundo, que en presencia de viento realmente uno lo que ve es la partícula viajando como en forma horizontal. Por eso se le llama así, lluvia horizontal. ¿Qué se necesita para que haya neblina? Básicamente condensación, vuelvo y repito. La neblina como tal son gotas suspendidas en la masa de aire. Y esas microgotas ya han sufrido un proceso de condensación. Entonces, tenemos esta relación, la famosa relación de Clapeyron, que explica el paso de vapor a agua líquida. Entonces, en el eje X tenemos temperatura, en el eje Y tenemos el contenido de agua, o hay otras formas de expresar esta gráfica, pues tener el eje Y la presión de vapor saturado. Entonces hay una partícula de vapor que representa el punto azul de esta gráfica. Para que esa partícula de vapor se convierta en agua, son dos procesos básicos. O que se reduzca la temperatura en forma adiabática, es decir, que no haya intercambio, en forma isobárica, que no haya cambios de presión, de tal forma que la partícula viaje, reduzca la temperatura isobáricamente y llegue hasta la línea roja, que es la línea de equilibrio. En ese momento ya tenemos una gota, una microgota, agua líquida. La otra forma es simplemente aumentar el volumen de control, aumentar la cantidad de contenido, la cantidad de agua, contenido de agua, o aumentar la presión de vapor de saturación hasta que la partícula hipotética de vapor de agua llegue hasta este punto y se convierte en líquido. Hay que tener en cuenta de que la neblina, la masa nubosa que uno ve sobre la superficie terrestre, realmente tiene un contenido de agua muy pequeño. A pesar de que la humedad, en este caso específico, por ejemplo, si miramos, tenemos una temperatura de rocío de 13 grados centígrados en este punto. La cantidad de agua
de esa masa nubosa, esa masa de neblina, de unos 12 gramos metros cúbicos, pero en realidad gran parte de esa humedad está todavía en vapor de agua y hay un pequeño porcentaje que es el agua líquida, la microgota en forma líquida ya, que es la que contiene la masa nubosa. Esa cantidad de agua, en términos específicos, estaría alrededor de 0.5 gramos metro cúbico o menos. Tipos de neblina que pueden ser aprovechados para colección. Está la neblina advectiva, que es la que se presenta dentro de las costas. Básicamente hay una masa de aire caliente con vapor de agua, el viento arrastra esa masa hasta el continente y está más frío y sencillamente se produce un proceso de condensación. O está la otra eh, forma de tener neblina y es en las montañas, en la cordillera, donde hay un proceso orográfico en el cual la masa de aire sube por efecto del viento y porque hay un gradiente de presión, o sea, hay mayor presión en la base, menor presión arriba en la montaña, por lo tanto esa diferencia de presión hace que la masa suba, se enfríe y se sature. En un momento se forma la neblina y es donde entonces aprovechamos para tener unos dispositivos y poder coleccionar, cosechar esa neblina. Este es el aparato estándar que se creó hace 20 años para poder medir la neblina. Hay otros prototipos, pero este ha sido el más comúnmente usado, propuesto por el doctor Semenauer en la CNC en el 94. Básicamente es una malla, es un marco de 1 metro cuadrado con malla de polipropileno y emplazada a 2 metros de altura sobre la superficie del suelo. Estos son los dispositivos que, por ejemplo, en Latinoamérica hemos usado en Colombia. Algunos proyectos operacionales con esta tecnología, por ejemplo, uno de los primeros fue el de Chungungo en Chile, el cual reunió agua para un pequeño pueblo de pescadores con colecciones aproximadas de 3 litros metros cuadrados por día. Se comprobó también en este sitio específico, era agua de muy buena calidad, con algún contenido de sales y un poco ácida por la presencia del mar y por el tipo de suelo que se presenta en el desierto de Atacama, pero pues con algunas adiciones de aluminio se puede subir ese pH. Otras experiencias como en Perú, donde una producción muy buena, también en los años 90, de 9 litros por metro cuadrado por día, para abastecer una escuela de reforestación. Otros proyectos como el de Oman, donde se ha obtenido una de las más altos rendimientos de colección de neblina, 30 litros por metro cuadrado por día. En mi entendimiento es el proyecto con el mayor rendimiento del mundo. Proyectos más recientes como el de Yemen, la década pasada, de colecciones de 4.5, por ejemplo. Otros proyectos a final del 90 en Perú, por ejemplo, fue en Lomas de Perú, es el desierto peruano. Aquí se creó un pequeño reservorio, no tan pequeño, 450.000 litros de capacidad, para poder rehabilitar desiertos, manejo de ladera. En otras regiones de Chile, para producir vegetales en Panda Verde y para abastecer familias, para abastecer comunidades con agua potable. El proyecto reciente, más reciente y con mayor capacidad instalada actualmente es en Guatemala, donde se tienen 30 colectores operacionales. Cuando digo operacionales, ya somos los colectores grandes, de aproximadamente 50 metros cuadrados cada uno. En el caso de Guatemala hay 30 de estos funcionando y proveen a una pequeña comunidad con 6.000 litros día. En este proyecto realizado por FOCUES, una organización internacional,
la participación de las mujeres ha tenido un papel fundamental, y sobre todo porque ellas son las, las jefas, digamos, de hogar dedicadas, jefas en el sentido de criar los niños, estar pendiente de la familia, traer el agua de otras regiones. Entonces, ellas son las que juegan un papel fundamental en sostener este proyecto, no solamente desde el punto de vista de sostenibilidad, sino también en las etapas iniciales del proyecto de construcción. Eh, Miremos un poco ahora esto en Alemania, dónde ocurre. Realmente es un proceso que no es continuo en el espacio y en el tiempo, y no en todo el mundo se produce. Así que en el caso de Latinoamérica, nosotros somos bastante suertudos porque tenemos toda la cordillera de los Andes, desde Colombia hasta Chile y toda la región centroamericana, donde podemos aprovechar este recurso. Por eso se propone esta tecnología para que brinde una solución no solamente con fines de consumo humano, sino también con fines agrícolas. En el caso específico de Colombia, en Colombia tenemos unos patrones de precipitación en gran parte determinados por la geografía, es decir, la posición de Colombia, y por la topografía del país. Tenemos, por ejemplo, el patrón de distribución espacial de precipitaciones, donde, por ejemplo, en la costa del Pacífico tenemos los ciclos de mayor pluviosidad en el mundo, casi 10.000 milímetros anuales. Ya en el interior hay una variación que va más allá de los 1.000 milímetros anuales, pero esa cantidad de precipitación varía durante todo el año, depende de las estaciones secas, estaciones lluviosas. Aun cuando tenemos mucha agua en términos de lo que nos brinda la atmósfera, eh, tenemos un problema grande, o más bien, eh, todas las regiones tienen problemas por esa variabilidad de precipitaciones, y más cuando hay fenómenos como el Niño, que tienen unas implicaciones muy fuertes en estos procesos climáticos. Por ejemplo, en Colombia, cuando hay efecto del Niño, tenemos entonces unas implicaciones en reducción de la precipitación. Ahora voy a hablar un poquito de eso. Este es el caso específico del fenómeno del Niño. Todos conocemos, es un fenómeno donde las temperaturas superficiales del mar son altas con relación al promedio, y esas anomalías de temperatura superficial del mar van madurando hasta llegar a una época en que se tiene eh, las épocas críticas, el fenómeno del Niño maduro, que es hacia finales del año, principios de año, cuando se presenta el fenómeno. Aquí vemos, por ejemplo, una serie de tiempo de superficie, de temperaturas superficiales del mar en la región Niño 3-4, es esta que muestro acá, en la zona tropical del Pacífico. Y estos pics que vemos acá son los momentos en que se produjo un Niño muy fuerte. Como todos recordamos, está el del 83, los más recientes, el del 97, fueron los más fuertes, 97 y 98, y uno de los más recientes es el del año 2009. Pero estamos preparados para afrontar el fenómeno del Niño desde el punto de vista local, de comunidades. ¿Somos capaces de afrontar la sequía? Bueno, esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo, y la idea es brindar alternativas de solución, posibilidades de afrontar estos fenómenos. Para resumir un poco lo del Niño, pues nosotros tenemos en Colombia varias instituciones trabajando en estos temas de clima. De las instituciones más antiguas es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Ellos tienen unos sistemas de alerta, tienen una organización donde brindan información, y
es una, digamos, una de las primeras fuentes de información para saber qué hacer cuando se presenta un fenómeno de niño. Este es el resumen, por ejemplo, del efecto del niño en la precipitación en Colombia. Cuando hay un fenómeno de niño como el que se está presentando en este momento, en el tercer trimestre, este es el escenario más probable de cambio de precipitación. Hay unos déficits, la parte sobre todo norte, en el Caribe, en la zona andina, en los varios departamentos, donde las precipitaciones pueden reducirse fuertemente. Por ejemplo, en las zonas rojas, vamos a ver que los promedios normales, los promedios de precipitación se caerían hasta un 40% o menos. En el cuarto trimestre ya la situación se suaviza un poco, pero hacia el primer trimestre del segundo año, como quien dice, si este año se está desarrollando el niño, entonces el próximo año tendremos unas consecuencias muy fuertes en reducción de precipitación, y sobre todo en la zona Caribe, donde, repito, aquí están los niveles de reducción esperado de precipitación. Los impactos del niño, entonces, todos sabemos, hay sequías hidrológicas, hay una caída fuerte en los escurrimientos superficiales, consecuencias agrícolas para producción de cultivos, y por eso es que necesitamos las herramientas que estén al alcance. Como repito, el IDEAM tiene unos sistemas de alerta que ayudan a las personas, a las agencias del Estado a tomar decisiones a tiempo. Entonces, estas alertas que se publican online es una de las herramientas para poder entonces hacerle frente a estos problemas de clima. Entremos un poco a explicar o a detallar lo que se ha hecho en Colombia en términos de colección de neblina. Hasta ahora los experimentos más conocidos, o los que se han reportado por lo menos en el sur del país, en el Valle del Cauca, este fue fue el primer experimento exitoso en colección de neblina en el año 94, 95. Se utilizaban los colectores estándar que mencioné anteriormente para, a través de varios meses, medir la variabilidad de colección de neblina y poder tomar decisiones al respecto. Se utilizaban en ese momento varias mallas de 50% y 35%, para poder también determinar cuál era el mejor material a usar en estos sitios. En términos generales, uno tiene también que medir cómo varía el viento. En ese tiempo, todavía no tuvimos en cuenta esta variable, las restricciones en los presupuestos, pero vale la pena tratar de hacer el experimento con, con todas las herramientas que se tengan a mano, ¿no? Y si uno mide la dirección del viento, uno puede determinar cuál es la mejor locación de los colectores para que haya mayor colección de neblina. Por lo general, en este caso, si uno se determina que la dirección del viento va en el sentido norte-este, de las mallas habría que colocarlas de forma perpendicular a la dirección del viento. Estos son algunos datos de la variabilidad de colección de neblina para ese sitio, el Valle del Cauca. Los mejores rendimientos ocurrieron en el mes de mayo-junio, donde se lograron captar hasta 5 litros por día por metro cuadrado de malla, y comparados con la precipitación en ese momento. La barra de color azul es, teniendo en cuenta neblina más precipitación, y la barra azul clara es teniendo en cuenta aquellos eventos solo de neblina, es decir, los días del mes en que solo ocurrió neblina y no lluvia. Un análisis posterior a determinar la variabilidad temporal es determinar la variabilidad espacial. Entonces, estos análisis son importantes para poder determinar en qué sitios del área estudiada es donde hay que colocar las mallas. Normalmente las mallas tienen que ir
sobre el filo de la montaña, en los lugares más altos, que es donde hay más fuerza de viento, hay más eh, posibilidad de tener masas condensadas de vapor de agua, y una vez determinados los sitios más productivos, en este caso este es el mes de junio, como comentaban, este sitio específico, se lograron captar entre 5 y 6 litros por metro cuadrado por día. Y para toda esta región, uno colocaría las mallas en el filo de la montaña, en esta sección, y luego distribuiría por gravedad el agua a los sitios de consumo. Después de hacer estos análisis, uno entonces entra a diseñar el sistema, pero entonces aquí hay que tener en cuenta es qué población se va a servir. Para el caso específico de Colombia, aquí tenemos un resumen muy general de algunos países donde se ha utilizado la tecnología, y vemos, por ejemplo, como en Colombia hay unos índices de colección bastante buenos, de 5 litros metro cuadrado día para esta región. Entonces, si uno hace un análisis de cuánta gente va a servir y cuántas mallas van a poner, uno puede decir, bueno, podemos servir tanta gente. Para el caso específico, con este índice de 5 litros metro cuadrado día, si instalamos 2.000 metros de malla, repartidos en 40 colectores de 50 metros cuadrados cada colector operacional, entonces vamos a recoger 10.000 litros de agua diario, y tenemos en cuenta de que en promedio para zonas rurales se consumen 50 litros por día por persona. Podríamos servir entonces una comunidad de 200 personas. Aquí brindo otros detalles de colección de neblina en Colombia. Repito, la mayoría de ellos en el Valle de Cauca. Han habido otras regiones donde se ha probado en los últimos años, 5 o 10 años, la tecnología. En la sabana de Bogotá hubieron unos acercamientos, unas pruebas, también en La Guajira. Y esto es lo que tenemos nosotros en el caso de los Andes, la región del Valle del Cauca. Algunas reflexiones con respecto a esto, y es qué tanto ayuda esta tecnología al sector rural. En principio, son muchísimos las ventajas de utilizarla, y es agua limpia, repito, es a bajo costo, y es una tecnología que definitivamente contribuye a la seguridad alimentaria. Estamos creando posibilidades de regar cultivos y además de darle agua limpia a las comunidades. Desde el punto de vista de la salud pública, por ejemplo, no hay estudios, por ejemplo, o al menos no he encontrado yo estudios que digan cuál es la implicancia y el desempeño de esta fuente de agua frente a la salud. Por ejemplo, uno podría preguntarse tantos problemas que tiene la comunidad infantil, problemas de diarrea, etcétera, por consumir aguas contaminadas. ¿Qué tal si uno, con esta aproximación tecnológica, la implementa en muchos sitios? Habría que mirar qué tanto se reduce las enfermedades de transmisión, las enfermedades que se transmiten por el agua. Así que valdría la pena, por ejemplo, proponerle esto a las agencias que trabajan en salud pública. Resumiendo el proyecto de neblina, entonces, lo primero es llamar la atención de la comunidad, brindarles información y organizar con ellos qué es lo que se va a hacer. Nuevamente, es una buena práctica incluir las escuelas de las comunidades rurales, las zonas rurales. Los niños han demostrado un gran interés en este tecnología, y para ellos es una fuente de nuevos conocimientos, ¿no? Se explica el ciclo hidrológico, se explica el por qué es importante cuidar los recursos, etc. Una vez recogidos los datos analizados estadísticamente, se sacan los índices de colección para cada sitio, para cada región y en diferentes épocas del año, y se definen entonces los parámetros que se usan en el dimensionamiento hidráulico del proyecto, de la etapa de captación, que son las mallas, la sección de almacenamiento de agua, de emisión de los tanques, el tiempo de residencia,
y la etapa de dimensionamiento hidráulico y distribución del agua. En este caso, por ejemplo, se trabajó con FUNCO, una organización de ingenieros agrícolas en el Valle. Hizo un trabajo espectacular donde se abasteció a una escuela rural y se creó un proyecto de generación, de autogeneración de alimentos. Se utilizó riego por goteo para aumentar la eficiencia de aplicación del agua y está totalmente está funcionando totalmente en este momento, donde son los mismos moradores de la villa los que mantienen y administran el proyecto. Una pregunta muy importante en esto es la transferencia de la tecnología. Y han sido las organizaciones internacionales, como mencioné anteriormente, POCUEST, donde trabajamos haciendo transferencia de tecnología, y las organizaciones no gubernamentales locales. Cuando se crea esta sinergia entre eh, organizaciones como POCUEST y las organizaciones locales, se crea una muy buena sinergia para poder transferir tecnología y apoyar la construcción de este tipo de proyectos. Las experiencias hasta ahora son muy positivas, pero también valdría la pena llamar la atención del gobierno o de otras instituciones, universidades, para que participen en este tipo de iniciativas. En el caso nuestro específico, la experiencia de Colombia, la Universidad del Valle y la Universidad Nacional han tenido muy buena recepción de las iniciativas. Traigo a colación esta información de un hallazgo que se hizo hace unos meses con relación a un material que se trabajó en MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Han hecho un hallazgo increíble de un nuevo material, han creado un material que eleva entre 4 y 5 veces la eficiencia de colección de las actuales estructuras de malla de polipropileno. Y aquí ustedes pueden ver el artículo. Llama mucho la atención porque hace una diferencia grandísima, es una conclusión grandísima para poder ahora implementar este tipo de estructuras con mayores tasas de colección. Estamos hablando de que si, por ejemplo, en Colombia estábamos cogiendo 5 litros por día por metro cuadrado de malla, ahorita vamos a estar en capacidad de, con el mismo marco, con las mismas estructuras, poder captar hasta 25 litros por día por metro cuadrado. Obviamente está en esta etapa de experimentación en este momento en Chile, precisamente este material, pero a nivel de laboratorio es la eficiencia que ha arrojado este material, que es en base a aluminio y cubierto con eh, una capa de polímeros que ayuda a que la gota de agua no caiga de la red una vez y la neblina pegue con la malla. Y bueno, hay una serie de ventajas que ofrece este material. Habría que leer el artículo con detalle para darse cuenta de este gran avance. Unas consideraciones finales. Eh, de nuevo, es una tecnología que aporta grandísimamente a reducir la vulnerabilidad hídrica, pero a la vez también tenemos que tener en cuenta de que hay otras alternativas para acoplar esta tecnología, por ejemplo, usar riego más tecnificado, ¿sí? O inclusive crear estructuras para cosechar también lluvia, ayudaría muchísimo. Entonces, eh, con todas estas contribuciones que se hace a la ciencia, la gran pregunta que nos hace es, bueno, entonces, si hay una buena sinergia entre el gobierno y los usuarios y la ciencia para poner en práctica esto. Esa es la inquietud que se deja allí, porque muchas veces esto se queda como en los estantes de los investigadores y muchas veces no sale de aquí, o los computadores. Realmente hay que crear las condiciones para que todo esto se lleve a la práctica.
porque el problema no es para mañana, sino que el problema lo tenemos ya. Entonces, hay que llamar la atención y frente a la acción para poder en práctica estos avances. Eso es lo que tengo para ustedes. Muchas gracias y cualquier cosa, cualquier inquietud, me pueden escribir. Con gusto estaré presto a colaborar. Gracias.